El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Bueno, mis amigos, de nuevo con Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad, y ahora sí, con el invitado especial de esta semana, el doctor Néstor Rueda Gómez, arquitecto de profesión, con un doctorado en la Universidad de Valencia en España, y pues con mucha experiencia en los temas de desarrollo regional. Aquí le tenemos. Muchas gracias, Néstor, por haber aceptado la invitación y pues empezando nuestra conversación, a ver, la tertulia sobre modelos de desarrollo y, claro, aplicados a nuestra realidad del Cantón Cayambe. Y para empezar, tú sabes, hemos visto un poquito las noticias colombianas y nos está viniendo de que pues algo que no habíamos visto antes. Hay protestas indígenas que están llegando a Bogotá y que pues están pidiendo y estableciendo unos pedidos específicos al gobierno relacionados a la violencia en contra de ellos. En nuestro caso, en Cayambe, pues fíjate, el porcentaje aproximado de la población cayambeña que es de origen indígena es aproximadamente el 50% y el otro 50% podría decirse mestizo. Tenemos en la actualidad un alcalde indígena y se está discutiendo al momento en nuestra población sobre el devenir del futuro. ¿Cuál sería el modelo de desarrollo para poder avanzar y darle un salto a lo que es el devenir y el desarrollo del cantón? Entonces, antes de entrar en esos detalles, te agradecemos pues que has aceptado la invitación y un poco quisiéramos que nos cuentes qué es esto de los modelos de desarrollo, cuáles son los paradigmas actuales que están aplicándose en América Latina y pues específicamente en Colombia. Adelante, mi estimado doctor. Bueno, Francisco, darte las gracias a ti y bueno, intentaré dar respuesta adecuada a esas preguntas que tú haces, que pues obviamente son de una enorme complejidad. Pero digamos que los modelos de desarrollo, como tú lo mencionas, en plural, porque son muchos, aunque busca de alguna manera la hegemonía de algunos de estos impuesta de forma, digamos, global. Y en ese sentido yo creo que la idea de tener modelos de desarrollo es lo más sano que puede tener una sociedad. Cuando nosotros hacemos la organización de esos modelos, pues le imponemos, porque eso termina siendo una imposición. Y a veces nos suele parecer que el modelo externo es mejor que el modelo construido histórica y socialmente por los territorios. Cuando hablamos de territorio, estamos hablando de un escenario de poder, de un escenario de confrontación, de lucha, ideológico, económico, y el territorio se construye histórica, económica, política y socialmente. Y en ese sentido, cada territorio tiene una realidad y tiene unos modelos. Lo que ocurre es que, claro, como hoy ya no podemos hablar del territorio inscrito únicamente al ámbito local, sino que tenemos un vínculo indispensable, necesario y casi que irremediable con la consumos, y muchas de las relaciones están ligadas a las relaciones externas. Sí, hay bastante dificultad, creo, con la comunicación. No sé si sea yo o sea en conexión. Parece que ahora está bien. Siga, continúa, por favor. Bueno,
Entonces, cuando hablamos de modelos de desarrollo, el modelo es eso, es un modelo, es algo teóricamente correcto, pero que llevarlo a la práctica choca con otra realidad que puede tener un modelo diferente. Entonces, casi siempre los modelos están en conflicto permanente, en el sentido de que hay una intencionalidad. Cuando hablamos de los modelos económicos, hay un modelo económico que está empujando a una sociedad a hacerle ver que ese modelo que yo te estoy diciendo que hagas es el correcto. Que el modelo productivo de explotación sin piedad del territorio es el correcto. Que el modelo capitalista de consumo, de medir un PIB es el correcto. Pero de paso hay unos modelos que no miden necesariamente eso, es decir, no se está mirando solamente los factores económicos, sino también los sociales, los de equidad social, los de pobreza multidimensional, que muchas veces son realmente, están en una franca contradicción con un modelo que beneficia a pocos. Y en eso hay incluso ya unas teorías derivadas también de la pandemia y anteriores a la pandemia, en los Países Bajos, en Europa, que están planteando no el crecimiento económico, sino el decrecimiento económico como política. Incluso en Holanda se han propuesto hacer un decrecimiento, porque es que el crecimiento, y voy a poner una cosa un poco obscena en el escenario, y es creer que, por ejemplo, el dueño de Amazon puede ganar en un solo día la fortuna que tiene el hombre más rico de Colombia. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? De personas que concentran el capital en el mundo entero, pero resulta que la pandemia ha puesto contra el muro a todos, ha acabado con la pequeña producción, ha acabado con los pequeños comerciantes, ha acabado con la producción local, y el único parece beneficiado de todo este horroroso panorama pandémico global son las multinacionales, las telecomunicaciones y los grandes sistemas financieros del mundo. Entonces, cuando miras el de a pie que le tocó cerrar su local durante 4 o 5 meses, que está quebrado, que es el que genera los 4 o 5 empleos locales que se quedaron sin trabajo, tiene que ir a buscar al gobierno para que le dé un auxilio económico. Entonces, ¿de qué estamos hablando como modelo? Es decir, ahí surgen las grandes preguntas. ¿El modelo que beneficia a quién? ¿El modelo económico? Es decir, el desarrollo se mide solo por la rentabilidad, se mide solo por la cantidad de dinero que pueden acumular el sistema financiero o las grandes multinacionales, o también el desarrollo se mide por la forma como se distribuye de manera equitativa, no igualitaria, sino equitativa dentro de todos los ciudadanos, esa riqueza que finalmente forma parte del desarrollo, digamos, global de la población e integral de esa misma población. Y cuando estás pensando y estableciendo este contexto, entonces, ¿cuál sería la respuesta o cómo es que tú, por ejemplo, en lo que asesoras a los departamentos y a las ciudades donde trabajas en Colombia, cómo pueden ya a nivel local, qué paradigmas utilizar para ir adelante dentro de este contexto que estamos pasando ahora? El tema es muy simple para mí. Digamos que hemos descubierto de un solo plumazo que cuando a ti te encierran en un apartamento, en un edificio, no tienes que comer. Si pierdes el empleo, pues no tienes que comer. Luego, incluso personas que tienen un nivel socioeconómico importante, que tuvo que cerrar su fábrica o tuvo que cerrar el emprendimiento que tenías o tuvo que hacer cualquier cosa de estas, pues tú quedas en la misma condición del que vive en la zona marginal, en términos económicos. Luego no había, y además que en América Latina hay una cosa que es perversa, y es que hay una informalidad impresionante en toda América Latina, no solo en Colombia, sino en todos los países de América Latina. Luego la economía formal, la economía que tiene unos estándares, digamos, de seguridad social,
de aportes a pensiones, de aportes al desarrollo económico, pues es casi que de un 20, de un 30% solamente. Y la solidez de estas empresas se vio vulnerada. En 2 meses acabaron con el capital que podía soportar cualquier cosa de estas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el aparato productivo y la cadena de valor no se está generando porque la mayoría de estos países, y lo digo en particular en Colombia, las exportaciones de este país y cómo se vincula con el mundo es casi que extractivista, sigue siendo un país que exporta materias primas. Y muchos de los países de América Latina son exportadores de materias primas, de metales, de algunos productos agrícolas, de algunos productos ganaderos, y pare de contar, no hay más el petróleo, pero la transformación de materias primas y la generación de valores agregados y la producción, digamos, de innovación en ciencia y tecnología es escasa. Y en ese sentido es muy difícil competir con los mercados globales. Entonces, digamos que por un lado va un discurso y por el otro va la realidad. Entonces el discurso tiene que estar en perfecta armonía con la realidad. Y en ese sentido, los países de América Latina tienen que ir construyendo sus propios, digamos, código de valores, sus propios principios sobre los cuales se construye la realidad económica, social y política, porque yo estoy trabajando en el sector público y he podido comprobar a través de mi ejercicio en lo público que sí hay una toma de decisiones cuando hay transparencia, cuando hay legalidad, cuando hay seguridad jurídica frente a los procesos de transformación. Y en ese sentido, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene América Latina en general es que hay un espectro muy grande de corrupción desde la parte política, desde los entes gubernamentales en general, que hacen que los intentos de muchos empresarios y de mucha gente que quiere trabajar y generar riqueza se ve seriamente vulnerado, porque finalmente es muy fácil que a ti te quiebren a punta de exportaciones o de tolerar el contrabando que va acabando con la pequeña industria que se forja en las localidades. Entonces, por ejemplo, si se permite que entre de contrabando cualquier cantidad de calzado de otros lugares del mundo, pues quiebra la industria manufacturera del calzado en su país de origen. Lo mismo en los textiles, lo mismo prácticamente todo. Entonces ahí debe haber unas restricciones muy fuertes. Y no estamos hablando aquí simplemente de convertir estas economías en economías o de proteccionismo per se, o de cerrar las puertas al comercio internacional, sino, bueno, venga, vamos a negociar en condiciones de equidad, vamos a hacer importación de maquinaria y de elementos de transformación para transformar las materias primas. Entonces hoy en día, pues vuelvo y repito, los países de América Latina son realmente exportadores de materias primas y no otorgan valores agregados a la producción. Y en la parte agrícola, pues ni hablar, porque finalmente los subsidios y el dumping que se genera en los países industrializados es muy grande, y pues es muy difícil competir en mercados fácilmente. Yo voy a contar una anécdota, Francisco. Sí. Yo viví en España y aprendí a hacer paella porque trabajé cargando platos y trabajando en un restaurante. Y un buen día fui a una cadena de supermercados aquí a comprar unos ajos y a comprar todo. Y de pronto miro el ajo y dice Made in China, el ajo, ¿no? Y me hizo acordar de un conferencista que alguna vez dio una charla sobre México y dijo, es que en México la Virgen de Guadalupe la coges por debajo y dice Made in China, Made in China. Es decir, hasta los ajos con los que hacemos la paella y hasta la Virgen de Guadalupe que venden en México en todas las romerías es hecho en China. Entonces, ese es un tema muy profundo del cual nosotros tendríamos que revisarnos y saber
hasta dónde queremos cuando juramos a la bandera, cuando cantamos el himno, cuando hacemos una pantomima que a mí me parece a veces un poco circense, hasta dónde realmente nosotros estamos defendiendo lo nuestro. Los TLC son parte de eso. Ya. Ahora, yendo a lo local, fíjate, durante los últimos meses en la pandemia y en la crisis que se dio en el Cantón Cayambe, fue interesante mirar de que pues se hablaba de emprendimientos, de pequeños negocios para que las personas puedan sobrevivir, de que se añada valor y que se pueda pues utilizar utilizar la tecnología moderna para vender los productos, para poder salir. Y pues encontramos de que nuestro nivel pues es bajísimo, es decir, estamos casi en nada. Y cuando el mundo avanza tan rápido, nosotros recién estamos pensando si habrá internet o no internet, si los productos agrícolas que se producen en las comunidades, en el área rural, pueden ser vendidas utilizando medios digitales. Y de los emprendimientos que se escuchaban, pues son básicos, quizás alrededor de la comida, de emprendimientos de ventas, de cuestiones básicas. Entonces uno se pregunta y dice, bueno, entonces, ¿qué puede hacer mirando esta experiencia una población local, un cantón como el nuestro? ¿Qué puede hacer en el futuro? ¿Qué modelo de desarrollo puede emprender? ¿Qué puede cambiar para no seguir pues en esta situación de vulnerabilidad, como tú lo mencionas a nivel nacional, pero que pues es todavía más grave a nivel local? Pues mira, cada territorio tiene una potencialidad. Yo creo que ninguna persona en Cayambe se haya muerto de hambre, creo. Se cerraron las fronteras, me imagino que cerraron los aeropuertos, las importaciones debieron de disminuir, pero yo no creo que haya alguno que se haya muerto de hambre en Cayambe, y se nutrieron con lo que los campesinos de la región produjeron, con lo que la gente de la tierra generó. Entonces, pienso que a veces los seres humanos tenemos muy poca fe. Tenemos muy poca esperanza en lo que nosotros somos capaces de transformar. Y tengo que contar otra anécdota. A mí me gusta mucho contar anécdotas porque forman parte de digamos, del aprendizaje, porque a veces la sabiduría no es ponerme yo aquí a recitar 20 autores, sino lo que nosotros hemos experimentado como ciudadanos del mundo. El año anterior estuve yo en Seúl, en Corea, derivado de un convenio o de una donación que hizo la República de Corea o la biblioteca que yo dirijo, y estuve 15 días en Seúl. Y me sorprendía mucho porque como soy historiador y tengo también esa visión, digámoslo, de cómo los países se transforman y de por qué curiosamente un país que en los años 60 tenía el mismo nivel de desarrollo de Ecuador o de Colombia en los mismos años 60, no ahora, cuando Corea tenía las mismas condiciones de vida de Colombia o de Ecuador en los años 60. Y hoy es una de las grandes potencias mundiales. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó ahí? Es decir, ¿cómo pudo un país como Corea ser capaz de reflotarse y cambiar? Pues es fácil entenderlo de alguna manera. Una, se negaron a endeudarse, primera política, se negaron a endeudarse. Obviamente no estamos en las mismas condiciones de Corea porque Corea está en una península que es geoestratégica y geomilitar fundamental para los Estados Unidos en el Oriente, porque tiene dos grandes o tres grandes enemigos en Japón y la India, y luego estar metido de cabeza en esa península le da algún nivel de garantía de tener un amigo común. Pero ellos se negaron a utilizar los fondos del Fondo Monetario Internacional y del endeudamiento. Primera cosa. Segunda,
decidieron que iban a hacer un desarrollo focalizado. Cuando un país no sabe para dónde va, nunca llega a ninguna parte. Entonces ellos dedicaron todo su esfuerzo al sector automotriz, a la tecnología y a la petroquímica. Y se dedicaron solo a eso. Y pues hoy en día no tienen un pozo de petróleo, pero son uno de los principales países que hace transformación petroquímica. Es uno de los países que más tecnología producen, están en la cuarta revolución de frente trabajando con toda la tecnología, la informática, las telecomunicaciones y produciéndole al mundo todo lo que ya sabemos. Entonces, son decisiones, ¿no? Son decisiones. Entonces, los países toman decisiones, los gobiernos toman decisiones y en lo local es lo mismo. Entonces, se requiere de una política estructural de los estados, de no venderse, de tener una conciencia de estado para poder transformar esa realidad. Cuando no hay una visión de país, pues ocurre lo que ocurre. O sea, nadie sabe para dónde va. ¿Sí? Entonces la población de Cayambé no sabe para dónde va en términos generales, porque el Estado mismo probablemente no sepa para dónde va. ¿Sí? Pero yo debo decirte algo, Francisco. Contrario a lo que se supone, Ecuador tiene mejor infraestructura vial que Colombia, para decirte. Es que muchas veces nosotros mismos no nos creemos lo que tenemos. No nos lo creemos. Entonces, lejos de ser en ese conflicto que tú has planteado entre la población indígena y la población mestiza, todos somos la misma especie en el planeta. Mira, nosotros no tenemos que salvar el planeta, decía Jairo Restrepo. El planeta solito se defiende. Aquí lo que hay que defender es la humanidad. O sea, los seres humanos somos los que tenemos que salvarnos, porque el planeta se salva solo. Vete de una casa, abandónala y verás qué pasa en un año. Se llena de maleza, se llena de bichos, se llena de hongos, se llena de todo. Y si vienes dentro de 20 o 30 años, la casa está invadida porque la tierra recupera su lugar. Aquí lo que hay que salvar es la humanidad, pero la humanidad vista desde una perspectiva puramente extraccionista, puramente económica, puramente, digamos, de una falta absoluta de esa humanidad, pues yo creo que no vamos a ir a ninguna parte. Y un factor que es aún más grave es que internamente, en el ámbito más pequeño, no hemos tomado las decisiones. Y esto no se trata de barricadas, no se trata de destruir, no se trata de nada de esto, es asumir una responsabilidad como mayores de edad, como dice Kant, porque nosotros a veces somos un poco parvularios frente a las grandes responsabilidades que nos tocan. Y en eso pienso yo que hay un tema ético muy profundo, y es que uno es corrupto por acción o por omisión. El silencio es corrupción. Cuando la gente en silencio ve que el país, vienen las grandes multinacionales a llevarse el oro, a explotarlo, a dejar un cuesco vacío, a dejar unas zonas desérticas, a ir a la selva y sacar las mejores especies maderables y acabar con la selva, con los ecosistemas, con la piel de la tierra, pues yo creo que en eso hay un acto enorme de complicidad de unos y de otros. Y yo pienso que estos medios de comunicación, que afortunadamente todo llega en su momento, lejos de creerlo, Francisco, la gente en un año, menos de un año, en 8 meses, 7 meses que nos han llegado esto, yo creo que hemos logrado avanzar como por lo menos 10 años. Yo creo que en noviembre del año anterior a ti no se te hubiese ocurrido en tu vida entrevistarme a mí, que vivo en Bucaramanga, Colombia, para hacer un diálogo de estos contigo. Probablemente con Liliana, que es tu amiga, no hubiésemos podido hacerlo de esta manera y no te hubiese conocido, porque ella hubiese venido a mi departamento, hubiésemos hecho un recorrido
hubiésemos hecho una clase completamente diferente y no hubiésemos utilizado la virtualidad. Pero como yo utilicé la virtualidad para hacer mi clase, hicimos un ejercicio que fue para mí, ¿no? Como docente, infinitamente superior a que ellos hubiesen venido a mi territorio a ver. Porque lo que hicimos en el ejercicio, Francisco, fue simple. Combinarlos a ellos a que miraran su propio territorio. Combinarlos a ellos a que revisaran su propia realidad. Combinarlos a que hicieran un análisis profundo de su mundo. Y luego ellos mismos sorprendidos viendo como quien se mira a un espejo y empieza a revisar el color de sus ojos, si la nariz la tiene torcida o no, si una oreja es más alta que la otra, porque somos, créeme, no somos, digamos, iguales. Si tú miras tu rostro en el espejo, no somos iguales. Y lo mismo, ¿sí? Ya, y en este sentido, algo indicaste muy importante, que pues nos falta un norte, un objetivo de largo plazo, una planificación mejor, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local. Y tú has tenido o has conocido una experiencia, no sé si en Colombia o en algún otro país, donde un gobierno local haya podido o haya logrado trascender y tener un norte objetivo que les llevó a transformarse a esa población a nivel local. ¿Es eso posible? En Latinoamérica, ¿has visto ese tipo de transformación a nivel local o todavía no hemos llegado a ese punto? Sí, yo he visto varios ejemplos muy interesantes de eso, de cómo una población local toma decisiones territoriales para hacer una transformación, digamos, de su aparato económico, de que la población finalmente toma como suyo para, digamos, transformar su realidad. Por eso hay una frase que a mí me gusta mucho que dice pensar globalmente y actuar localmente. Tú puedes pensar globalmente, pero tienes que actuar localmente. Y en el planeamiento estratégico hay una cosa fundamental, Francisco, es que cuando uno hace planeación estratégica, hay 10 cosas que son fundamentales, pero solo hay 2 que son posibles o que son estructurales y que le pegan probablemente a 5 o 6 y tú tienes que desechar las otras 8. El problema que tenemos en América Latina con tantos problemas que tenemos es que tú vas a una comunidad y le preguntas qué necesita y adivina qué te dice. ¿Trabajo? Todo, Francisco. Entonces tú vas a una comunidad y esa comunidad está insatisfecha con todo. Quiere todo. Y es que todo no se puede, porque si tú tienes 10 hijos, a todos no les puedes dar universidad. A todos no les puedes dar el coche. A todos no les puedes dar un apartamento. A todos no. Eso es lo que ha hecho también que la tendencia del crecimiento poblacional, que era curioso, ¿no, Francisco? Yo no sé en tu país que haya pasado, sí, lo mismo que aquí. Pero hasta los años 50 o 60, las familias eran de 10. Las familias eran de 11. Incluso aquí hay regiones de Colombia donde tenían hasta 14, 15, 16 hijos. Hoy es muy difícil, ¿no? Porque hoy una familia aspira, si acaso, a tener 1 o máximo 2 hijos. 3 es una familia numerosa. Entonces, digamos que en ese sentido, las decisiones en el territorio está ligado a cómo presión de territorio. Cosa que es importante es cuál es el potencial de desarrollo que tengo. Es decir, ¿para qué somos buenos? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy competitivo? ¿Qué es lo que yo he desarrollado que haga que otros no hacen? ¿En qué invierto los recursos? Yo tengo que, cuando soy un buen administrador, yo tengo que decir que si tengo $1,000, yo no puedo repartir
esos $1.000 en 20 proyectos. Si yo lo hago, cometo un gravísimo error, porque es que le llega a 20 proyectos, tengo que repartirlo y esos $1.000 se vuelven absolutamente nada. Entonces yo tengo que decir que si tengo 1.000, hago 1 o 2 proyectos y se notan. Y estoy hablando de una cifra pues ridícula, ¿no? Pero solo para poner el ejemplo. Pero si yo, enfocado en 4 años de gobierno, digo que hay 2 o 3 temas que son estructurales y que eso, por ejemplo, todo el mundo habla de la educación. Yo creo que no hay un gobierno en estos países de América Latina que no digan, el futuro es la educación. Hay que formar a la gente, pero bueno, vamos a ver, ¿cuál es la calidad de educación? ¿De qué educación estás hablando? ¿De la cobertura o de la calidad? Entonces yo puedo meter y sacar 50.000 chicos del bachillerato, pero ¿con qué nivel voy a sacarlos? ¿Qué financio? ¿La cobertura? ¿Solo la cobertura? ¿O en la medida en que financio la cobertura, financio la ciencia, la tecnología y la innovación? Porque si no hay ciencia y tecnología, no se puede. Ahora, cuando hablamos de ese tipo de cosas, pues las universidades, muchas universidades, especialmente estatales, están dedicadas a hacer una investigación vacua. La mayoría de los grandes laboratorios del mundo, de las grandes multinacionales, vienen a estas universidades y financian la investigación. Patentan los recursos naturales de estos países. Patentan sus semillas, patentan absolutamente todo. Y luego nos lo venden y nos lo imponen a través de un TLC, de un tratado de libre comercio, y hay que comprarle a ellos las semillas, porque está contemplado en el TLC. Ahora, ahora te hago una pregunta. Fíjate, a través de los años, los gobiernos locales, pues siempre nos han vendido que durante este gobierno, el político que haya sido de turno, vamos a completar los servicios básicos que nos faltan. Podría ser electricidad, agua potable, alcantarillado, caminos vecinales. Eso es lo que nos venden. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, ellos han venido desarrollando un modelo de desarrollo ya pues desde hace más de 20 años. Por coincidencia, pues el mismo partido político ha estado al frente. Han hecho, parece, cosas muy interesantes de avanzada, pero por supuesto, debido a ese avance también, esa ciudad ha sufrido una migración importante de otros lugares pobres y ha hecho pues su reto todavía ahora más difícil porque la migración es a esa ciudad. Entonces uno se pregunta y dice, en estas circunstancias, en esta situación, volviendo a lo de Cayambe, no sé si vale la pena para los políticos que pues tendremos elecciones en 2 años para cambiar autoridades locales, si deberían mantener este tipo de promesas o ser más agresivos y plantearse objetivos pues que ya son mucho más arriesgados, mucho más de avanzada, relacionados a tecnología, turismo, ventas de otro tipo. Es decir, no sé cómo, por ejemplo, poblaciones como la de Cayambe, pueden los políticos plantearse ese tipo de modelos de desarrollo. Si seguir en lo básico o empezar a arriesgar tal cual, por ejemplo, lo hizo Guayaquil. Bueno, en general, el problema es que los políticos no dialogan con los ejercicios mismos de la planificación, porque los intereses de ellos a veces no tienen nada que ver con un proceso de planificación. Yo lo he vivido en carne propia, es decir, tienen un modelo de análisis sobre cuál es la realidad del departamento, porque yo dirigí ese proyecto. Y en el territorio hay una cosa que se llama desarrollo inercial, ¿no? Y el desarrollo planificado. El inercial es ese que acabas de decir tú. En una ciudad aparece una serie de oportunidades muy grandes
¿Y la gente a dónde va? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va la gente? A donde hay oportunidades. Si en mi territorio hay una mala universidad, no hay empleo, no hay oportunidades, ¿yo a dónde me voy? Pues me voy a donde no hay. Ese es el tema de la migración. De la migración rural-urbana, intraurbana y la migración global. Yo viví en España en los años, a comienzos de este milenio, y tuve que atender en una ONG, dentro de parte del ejercicio que yo estaba haciendo laboral, miles de migrantes, dentro de los cuales había cualquier cantidad de migrantes ecuatorianos, colombianos, bolivianos, nigerianos, senegaleses, de la Cortina de Hierro, de todas partes del mundo. Entonces, inmigrantes de Ecuador rurales, analfabetos. Entonces, y lo digo porque no sabían firmar, no podían firmar, pero lo necesitaba España para hacer la recolección agrícola. Sí, en la agricultura trabajaban y en construcción, lo mismo que los colombianos. Entonces, esas migraciones son migraciones económicas. O la migración infame que tiene hoy América Latina con los venezolanos. Por esta ciudad pasan todos los días cientos de venezolanos con unas sandalias en los pies, con un morral, con unos niños colgados de los brazos, que es una cosa que a mí me parece un verdadero delito de lesa humanidad. Eso que está pasando con los venezolanos y que terminan en Ecuador, terminan en Perú, terminan en Chile, terminan por toda América Latina diseminados. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un desequilibrio en términos del desarrollo, ocurre un desequilibrio en términos demográficos, en términos de desplazamiento. Y hay un desplazamiento que tiene que ver con las armas, que tiene que ver con la violencia armada, y otro que tiene que ver con la violencia económica. Y es que tú, si no tienes, y vi un video muy corto, porque allá también hay una censura tremenda en Cuba, de los campesinos de la zona más montañosa, los guajiros cubanos, migrando a Santiago, a La Habana y a diferentes lugares urbanos, porque la ruina en el campo cubano es una cosa inmisericordia. No tienen con qué comprar un machete, Francisco, un machete para poder. Se roban el ganado, y uno cree que no pasa, sí pasa. Entonces, cuando hablamos de esa macrocefalia urbana que genera un desequilibrio territorial, tendría que estar marcado dentro de un modelo de desarrollo equilibrado en el territorio. Es decir, si tú tienes una ciudad cerca a Cayambe que tiene 5.000 habitantes, debería tener los mismos servicios sociales, de educación, de salud, de todas las oportunidades que tiene Cayambe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso desestimula la migración. Eso es un trasvase de población que pasa en el mundo. En España pasó. De todos esos pueblos del interior, la gente terminó en el Mediterráneo y terminó en Madrid y terminó en los grandes centros urbanos. Eso genera un desequilibrio territorial, que hay pueblos en España o en Italia o en algunos lugares de Europa que hay que repoblar con migrantes y les pagan para que por favor se vayan a vivir a esos pueblos. ¿Por qué? Porque viven 30 personas, viven 20 personas, en fin. Y muchos de esos pueblos se repueblan con migrantes. Pero digamos que lo que hay realmente en el territorio es una descompensación absurda que no ocurre en general en los países que tienen un modelo de desarrollo, como en Francia, por ejemplo, que se planifica a 50 años. En Alemania lo mismo. Y si tú vas a cualquier aldea alemana, vas a encontrar los mismos servicios sociales, los mismos servicios de todo tipo que encuentras en Bonn, en Múnich o en cualquier ciudad alemana. Entonces, eso hace la diferencia. Entonces, la gente dice, ¿yo a qué me voy a ir a vivir a Londres? Si para entrar a Londres tengo que pagar 2 veces peaje. ¿Qué hago yo en Londres? Pues se generaron las New Town. Esas New Town están fuera de Londres, pero tienen todos los servicios sociales y todas las garantías que puede tener la ciudad central.
Eso no pasa en los países nuestros. Entonces, yo te recomendaría que un buen día le dieras una mirada, o si quieres te envío por el chat el análisis que hace Rondinelli sobre el desarrollo de centros urbanos en zonas rurales y cómo hay que buscar un reequilibrio de los equipamientos, las dotaciones y los servicios que el Estado debe prestar a esos pequeños núcleos que finalmente yo, en lo personal, estoy ya planificando mis próximos 10 o 15 años de mi vida yéndome a la zona rural. Contrario a lo que mucha gente hace, que es venirse a la ciudad. Es que cuando tú llegas a la ciudad, Francisco, tienes que comprar desde una caja de fósforos. Así es. No hay una remolacha. El huevo de la gallina lo tienes que comprar en la tienda. Absolutamente todo. O sea, luego tú estás inerme en la informalidad, en la calle vendiendo las medias, en la calle luchando al sol y al agua para intentar sobrevivir, ¿sí? Ni siquiera malvivir, sobrevivir. Entonces, en ese sentido, Francisco, yo lo que pienso es que tiene que haber una equidad en el desarrollo territorial y eso tiene que ver con la planificación. Y eso tiene que ver con una toma de decisiones políticas reales. Y ya pues, bueno, la tertulia está muy entretenida, pero tenemos que ir ya terminando. Y quizás mi última pregunta a ti, Néstor, es, yo sé que, claro, uno no puede dar recetas, pero ¿cuál sería tu consejo para aquellos políticos que pues están preparándose para llegar hablo a nivel local, para poder competir en las próximas elecciones, por ejemplo, en el Cantón Cayambe? ¿Qué es lo que tú les puedes decir en función de tu experiencia para que ellos pongan en marcha o al menos piensen en un modelo o en un plan para lanzarse y llegar a ser autoridades? Lo mismo que le digo a mis estudiantes. Yo te digo, yo en mi grupo de maestría tengo hoy el alcalde de una ciudad de Colombia. Fue alumno mío, para ponerte solo un ejemplo. Secretarios de planeación de departamentos, secretarios de gobierno de departamentos, alcaldes, concejales, han sido alumnos míos. Ya. ¿Yo qué les recomiendo a ellos? Primero, tengan ética. Porque mira, Francisco, en ética uno es 5 o 0. No existe 3 en ética. Eso no existe. 3,5 en ética no existe. Y cuando uno delinque por $1.000.000 o por un solo dólar. Es lo mismo. Robarse $1 y $1.000.000 es exactamente lo mismo. No cambia nada. Y como decía Covey, hay en esta mano 5 valores y en esta mano 5 principios. Pero él dice, valores tiene una banda de ladrones y de forajidos. Tiene valores. Uno de sus valores es que si tú eres un narcotraficante y estás con ellos y cometes una falta, te asesinan. Tienen valores, independiente de lo que sea. Tienen un código de valores que pagan con la muerte quien infringe ese valor. Pero en este hay principios y esa cuadrilla de bandidos no tiene principios. Eso es lo que no tiene. Luego uno debe gobernar con los principios. Entonces, uno de los principios fundamentales para mí es que el gobernante debe conocer su territorio. El gobernante debe saber que cuando hace un discurso para querer ser el primer mandatario, no sea hipócrita, no mienta, porque la mentira finalmente se descubre. En este país tenemos un viejo adagio que dice que cae más fácil un mentiroso que un cojo. Entonces, eso que el político hace en campaña, porque dice que se hace campaña, es decir, usted hace poesía en campaña y gobierna con prosa, ¿no? En campaña promete el cielo, la tierra y todos sus ángeles celestiales
Él tiene la solución absolutamente a todo, pero resulta que no ha leído el territorio, primero. No conoce el plan de ordenamiento de su territorio. No conoce las necesidades realmente de su población. Y adquiere unos compromisos, infortunadamente, con personas que invierten en su campaña, que tiene que retornarles el dinero que invirtieron en su campaña para poder llegar. Y como eso se volvió, en el caso muy particular de Colombia, se volvieron microempresas electorales, empresarios de las elecciones, con unos financiadores que son industriales, que son empresarios, que son banqueros. Y entonces yo te pongo, pero cuando tú estés allí, tienes que darme los contratos a mí. Tienes que torcer la norma para que a mí me favorezca. Tienes que retornarme por 3 lo que yo te di para poder estar ahí. Luego, el político debe tener claro que él cumple una misión social, una misión institucional. Y hay una cosa que es muy importante también tener en cuenta, Francisco, para terminar. Uno, cuando se mete a dirigir una administración, bien sea porque lo nombran o porque lo eligen, a nadie se le puede olvidar que usted es un servidor público. Usted cumple un servicio y es un asalariado de todos los ciudadanos que han pagado sus impuestos. Y en ese sentido, tienes que tener una responsabilidad con el elector que no votó por ti, que votó por el otro. Y como tenemos infortunadamente, o como está montado este sistema democrático, en el caso particular de Colombia, no sé cómo ocurre en Ecuador, es que nosotros hacemos elecciones representativas. Si hay 100 personas, o estos 5 dedos, son el potencial de votantes, pero de ese 100% se abstuvo este porcentaje, ¿ok? Este otro porcentaje fue nulo, quedaron 2, y había 5 candidatos. Luego el candidato fue electo únicamente por una parte de esa mano completa. ¿Qué quiere decir? Que fue un grupo muy pequeño, reducido, el que te eligió, pero tú tienes que gobernar para los 5, indefectiblemente. Y lo que suele ocurrir a veces es que ese señor se le olvida que los demás son ciudadanos, que todos o la mayoría pagan impuestos, tienen las mismas necesidades. Y la población en general también debe tener en cuenta para exigirle al político que él también tiene unas obligaciones. Entonces, digamos que el gran drama de América Latina en general es que nosotros tenemos una debilidad institucional muy grande y hemos politizado absolutamente todo. Y mientras eso esté absolutamente politizado, pues no vamos a tener alternativas diferentes a estar en permanente confrontación, porque nuestras democracias son muy débiles, porque los estados son débiles, porque las inversiones no se hacen estratégicamente. Se hacen muchas veces por la simple conveniencia de quien me apoyó a mí en las elecciones, luego este tiene y el otro no le llegó. Entonces, Francisco, no sé si eso haya respondido en algo. Yo solo planteo mis reflexiones muy personales. Yo nunca hago ni juzgo qué está bien o qué está mal, ni estoy para decir que en Cayambe haya gente de la que menciono, porque estoy hablando de otro país, de otro lugar del mundo que yo sé que en Cayambe nunca ha existido, pero en fin. Bueno, no, muy importante las reflexiones y pues queda como habíamos conversado antes de empezar esta entrevista, queda planteada la invitación a ver si algún momento nos visitas por Ecuador y pasas por Cayambe y pues podemos tener algún tipo de tertulia pública que pueda ser muy esclarecedora, entretenida y además pues que nos pueda enseñar para poder, para que se pueda manejar mejor, se pueda planear y se pueda pensar en mejores días para toda la población del cantón. Muchas gracias, Néstor, por la invitación y Bueno, Francisco, esperemos la visita.
Bueno, yo encantado, esperemos que el bicho nos deje viajar y podamos algún día ir por el mundo nuevamente como lo hacíamos antes. De momento, yo creo que para mí la locura más grande sería coger un avión y no lo haré, por supuesto. Y ya veremos, ya veremos. Eso, la fiebre española vino y se fue y así muchas otras cosas en la vida. Luego, la vida continúa, no vamos a creer que el mundo está terminado y hay muchas maneras de viajar en el espacio, en el tiempo y maravilloso conocerte y compartir este rato ameno, agradable y espero no haber molestado a ninguno con mis palabras. No, Un gran para abrazo. nada. No, para nada. Muchas gracias, Néstor. Y mis amigos, ha sido la conversación con el doctor Néstor Rueda, pues de varios temas alrededor del desarrollo regional y nacional.